Estos son algunos de mis pensamientos sobre Gunpla, o al menos algunos recientes. Primero que nada, el Real Grade 2.0. Los remakes de Real Grades antiguos son algo que he estado esperando por un buen tiempo, ya que abre una mínima posibilidad para otros Real Grade que se beneficiarían de esto. Hago un énfasis en el Z Gundam ya que sufre mucho debido a la transformación. Además, ha tenido mejores representaciones visuales en otros grados. Volviendo a la Rex, su estructura me recuerda a la del Perfect Grade, no a la del Strike Freedom Extreme. Y hablando de este, estaría bastante bien que le hagan un 2.0 al Real Grade Strike Freedom. Y poco más que decir acerca de este Real Grade que parece un buen anuncio por el 45 aniversario de Gundam. Y se supone que en ese video de celebración está invitado Tomokazu Seki, Seiyuu de Domon Kazu, pues se van a anunciar algunas cosas de J-Fighter, muy probablemente sea un Blu-ray o algo así, pero sería genial que anuncien un Real Grade para el Master Gundam, por lo que... Retomando lo poco que dije sobre el Master Gundam anteriormente, en cuanto a uno de sus aspectos más característicos, el modo normal. Ese es un nombre extraño para un modo acorazado o lo que sea. Bueno, el modo normal es un rasgo difícil de replicar de manera satisfactoria, si bien en el anterior video lo compare con el Shin Burning Gundam, eso está muy lejos de ser una comparación lógica, debido a que el Burning Gundam añade partes a las ya existentes alas, además de que no envuelve completamente al kit. Por otro lado, el Master Gundam debe envolverse completamente, es así que, me parece, que solo estos dos model kits replican este modo. El High Grade de 2011 lo hace removiendo las alas y reemplazándolas por una especie de caparazón, y el de 1994 usa unas alas cómicamente grandes que envuelven todo el kit. Si bien me parece una característica algo complicada de solucionar, las demás características son más fáciles. Los brazos del Master Gundam presentan la capacidad de separarse usando un cable, algo que se puede replicar fácilmente, tomando como ejemplo otros Real Grades, en este caso el Astre Yamatsu Mina y el Zion. Sin embargo, eso no es todo lo que sus brazos son capaces de hacer, también pueden estirarse, algo que se puede apreciar momentáneamente en este video. Esto me parece que podría ser replicado con una acción parecida a las piernas del Argyle Unicorn o al Argyle Zion, cuyos brazos hacen algo parecido. Cabe resaltar que el High Grade 100 de 1994 podía replicar estas dos habilidades. Y para acabar con el Master Gundam, el Darkness Finger es similar a las manos del Go Gundam. Y eso sería todo por ahora, con algo de suerte si anuncian al Real Grade Master Gundam.